¿Alguna vez Perla quiso a Steven? Digo, cada vez que tenía oportunidad de tratarlo como la mismísima mierda, no la desaprovechaba. Siendo uno de los personajes principales y el que más me caía en la punta de la ñema, Perla fue una de las encargadas de Steven cuando el piratita de Culiacán vino por Rose Cuarzo. ¿Qué rollo, plebes? No, ¿qué voy a estar Al principio solo estaban Perla, Garnet, Amatista y a veces Greg, pero ese güey parecía papá latinoamericano, para encargarse de nuestro queridísimo gordo mamón. Amatista era como tu tío piojoso que no pone ni un varo y te lleva por cariñosas. Greg, bueno, ya sabemos. Garnet era quien tenía más autoridad y a quien todos respetaban en la casa, el líder de la manada, manos. Y luego estaba Perla, quien era una mezcla de todos los sabores de refrescos posibles y al final sabía del putísimo culo. Y es justo en el momento en el que la serie estaba atravesando momentos bien rancios y apenas estaban construyendo todo lo que iba a ser Steven Universe, cuando salta la peor faceta de Perla vista en la serie. Si no me equivoco, antes de que vinieran el Lesbiatán y la Enana Verde a raptar a las Crystal Gems, Perla trataba con unas pinzas a Steven, se comportaba indiferente con él, no lo llamaba por su nombre sino que se refería a él como Rose y sobre todo no le hablaba a Steven. Ella creía que si hablaba con Steven de cierta manera Rose la estaría escuchando a través de la gema que Steven tiene en la panza. En otras palabras, prácticamente hasta la verga, gordo mamón. Quiero hablar con la que me machucaba los pistaches. Como ya lo mencioné, muy poquito, pero sí lo hice. Todo esto se da en los comienzos de la serie y levemente más adelante. La química entre las Crystal Gems y Steven es una que se ve que está cuarteada pero a kilómetros. Tú podías ver los choques entre ellas y con Steven ni hablar. Garnet apenas y le hablaba y la única que trataba de convivir con ese güey era Amatista. Vemos que la dinámica entre ellos era únicamente en las misiones y solo se llevaban a Steven para ver si Rose aparecía mágicamente como los güeyes que venden paraguas en el centro cuando comienza a llover. Y ya está, eso era todo. En repetidas ocasiones pudimos observar que Perla comparaba a Steven con Rose para todo, güey. De verdad, para todo. Rose tenía lágrimas sanadoras. Rose podía usar su cañón. Rose tenía un pinche escudote. Rose tenía gonorrea, mamabicho. ¿Usted qué tiene, perro? La idea es esa. Como Perla siempre trataba de comparar los poderes de Steven con los de Rose, Steven no podía sacarlos y si lo hacía no lo controlaba muy bien. Y Perla, viendo que el engendro de Rose no podía hacer nada chido, decía: "Este papu no sirve para hacer momos". Y automáticamente lo hacía a un lado y trataba de encargarse ella, aunque no tuviera ni una fucking idea de qué hacer. Este es el resultado de la sobreprotección, sus malas habilidades de socialización y envidia. Te cuento por qué. Perla es alguien muy estructurada, meticulosa y tradicional, por así decirse. Es como tu pariente religioso, homofóbico y machista, pero en otro contexto. Steven, al ser un híbrido humano-gema, es un organismo totalmente diferente a ellas. A las gemas las empalan y solo pierden su forma humanoide. Su gema sigue ahí, por ende siguen vivas. Steven, sabrá Dios qué pase con él, si le pasa lo mismo o viene el piratita de Culiacán por él. Aunque yo me acuerdo de un jodido video donde Steven perdía su forma y en lugar de salir nuevamente él salía Rose o una chingadera así de mierda, la neta no me acuerdo. Perla, al no saber cuál es el resultado de todo esto, tiene que tener medidas más estrictas para este cabrón. Imagínate que lo hubieran empalado, que él le iba a decir a Greg: "Hola güey, ¿empalaron a tu hijo?". No, pues no, hermano, no. Por eso, era más estricta con él para que estuviera lejos de peligro y por más feo que suene esto, pues sí, evidentemente Perla sí tenía algo de envidia por Steven. Luego de pasar milenios con Rose y seguirla en todos sus planes, se quedó con el puro vacío de su existencia.
silenciosamente se fue generando una envidia hacia Steven, no necesariamente mala, ya que es muy probable, y hasta lo dice en la misma serie, sintió que no era tan importante para Rose como lo fue Greg, que recién lo conocía en la Tierra. Gracias a esto fue que Perla desarrolló una cierta envidia hacia Steven, por ser el carajillo que le arrebató al amor de su vida. Y por último, ella repudiaba la relación de Greg y Rose, pero repudiaba más a Greg y lo menospreciaba por ser un simple humano. Pues eso mismo sintió con Steven. El mismito sentimiento que alguna vez fue dirigido a Greg pasó de generación. Ahora todo eso lo estaba recibiendo Steven de alguna manera, puesto que en la creencia y la vivencia en el planeta madre, Perla o las gemas están basadas en jerarquías y orden. Y los humanos son un caos viviente que no pueden controlar muchos aspectos de sus vidas y están organizados como quieran. Steven, al no ser Rose Cuarzo, o para que entiendan mejor, al no ser Diamante Rosa, esa jerarquía o respeto se pueden ir mucho a la verga. Y lo trata culero, pero solo por la primera temporada, o hasta donde llega el Lesbiatán. Y para todos esos que no terminaron la serie y tienen la duda de si Perla cambió con el tiempo, en el episodio Jurado por la Espada comenzamos a ver cositas, ya que aquí se presenta un punto de quiebre de sus sentimientos reprimidos, y para el episodio La Funda de la Espada de Rose y Mr. Greg, Perla comienza a enfrentarse a sus sentimientos más oscuros, en donde confiesa que todo ese tiempo veía a Steven como una sombra de Rose y no como un organismo aparte. También revela los celos que tenía hacia Greg, el apego que sentía hacia Rose y su negación hacia el presente que está viviendo. Aunque es difícil de aceptar y el soltar esos sentimientos, puesto que son bastante dolorosos, poco a poco comienza a ver al niño curioso, amable y valiente que es el gordo mamón, así dando un backflip 360 de su perspectiva de Steven y Greg. Después de haber expuesto todos los trapitos al sol de Perla, ¿cómo me siento? Pues chingón. Ya viéndolo de otra manera, Perla odiaba a Steven, odiaba a su parte humana, o simplemente odiaba a toda la humanidad en sí. Pues la respuesta es más simple de lo que tú crees, mi querido YouTube vidente. No sé si existe eso. Perla no veía a Steven como una persona cualquiera. Para ella, él era el recordatorio viviente de la pérdida más dolorosa de su existencia. Rose no solo fue su líder en la rebelión, sino alguien a quien amó con una intensidad que rozaba la devoción. Su amor por Rose no era solo respeto o admiración, era profundo, íntimo y lleno de entrega. Cuando Rose decidió desaparecer, literalmente dejó de existir para darle vida a Steven, Perla sintió que la habían reemplazado. En lugar de tener a su Jaina, a su media naranja, ahora tenía que convivir con este niño confuso, mitad humano, que ocupaba el espacio donde antes estaba alguien irreemplazable. Lo más fuerte de todo esto es que Steven no tenía la culpa de nada, pero cargaba con las consecuencias emocionales del duelo de Perla. Por eso ella lo trataba con frialdad, con un poco de distancia. Esto no era odio, era una mezcla de un dolor, rechazo inconsciente y culpa. En el fondo, Perla sabía que no tenía derecho a odiarlo, pero tampoco podía evitar sentir ese nudo en el estómago cada vez que lo miraba y recordaba que Rose ya no estaba. Steven era una presencia incómoda porque obligaba a Perla a enfrentar una verdad que no podía aceptar, la cual es que Rose había elegido dejarla atrás. Creo que en el fondo Perla sentía por Steven una especie de amor confundido, no amor maternal, ni odio, ni indiferencia, sino algo mucho más ambiguo. Era cariño mezclado con culpa, con celos y con miedo. No sabía cómo relacionarse con él porque no podía separar a Steven de Rose. Y mientras Steven crecía más se daba cuenta de que él no era Rose ni pretendía hacerlo. Y eso, aunque le dolía, fue el primer paso para que Perla pudiera empezar a verlo como alguien real y no como una sombra. Lo que me parece muy valioso es que la serie no justifica el comportamiento de Perla en ningún aspecto, pero sí lo explica. Con el tiempo vemos cómo ella va cambiando, sanando y aprendiendo a amar a Steven por lo que es y no por lo que perdió. Y esa evolución hace que las primeras temporadas, donde su actitud parecía fría, se entiendan como parte de un proceso mucho más humano. Aunque no es humano, ¿verdad? Perla no era cruel, estaba bastante rota.
y ver cómo poco a poco reconstruye su forma de amar es una de las cosas que más me gusta de esta fucking serie. En resumen, no mis carnales, Perla no odiaba a Steven, sino que fue un menjurje de sentimientos atorados por todas partes que al final hicieron ¡kaboom! Y le cayeron a una persona que no tenía nada que ver con ningún tema de esos. Por eso, chavitos, nunca, pero nunca repriman lo que sienten. Siempre traten de expresarse de la mejor manera, aunque sientan que dan cringe o son intensos.